que veamos ahora cómo hacer un texto en AutoCAD. Fíjense que en este caso tenemos la denominación de los locales y también la denominación de nuestro dibujo. AutoCAD nos ofrece dos comandos que podemos encontrar dentro del menú dibujo. Vamos a ir al menú dibujo y observen que dentro de texto aparece el comando texto de líneas múltiples, que lo vamos a utilizar en el caso de que querramos escribir párrafos completos, y texto en una línea en el caso de que querramos escribir palabras sueltas u oraciones. Estos comandos, texto de líneas múltiples y texto en una línea, también los podemos encontrar dentro de la barra de herramientas texto. Vamos a abrirla. Dijimos que para abrir una barra cerrada, botón derecho del mouse en una barra abierta y aquí tenemos texto. Esta es nuestra barra. Fíjense, el primer icono corresponde a texto de líneas múltiples y el segundo a texto en una línea. Aquí también tenemos dentro de la barra de herramientas de dibujo un icono que corresponde solo a texto de líneas múltiples. Es importante que tengan en claro que en AutoCAD siempre los textos se apoyan en estilos de texto. Ustedes seguramente han utilizado estilos de texto en Word. Un estilo de texto que era un conjunto de configuraciones, por ejemplo, altura, fuente, si queremos que la letra sea negrita, si queremos que sea cursiva, etc. Un conjunto de configuraciones agrupadas. En AutoCAD, por defecto, existe un único estilo que es el llamado estilo estándar. Vamos a probar a escribir directamente y ustedes van a ver que el texto se define con ese estilo estándar que trae el programa. Voy a activar el comando texto en una línea. Fíjense que acá ya nos dice los parámetros, las configuraciones de ese texto. Me dice que el estilo de texto actual es el estándar, que ese estilo actual tiene una altura de texto de 2.5 y que se encuentra justificado a la izquierda. Acá, en el último renglón, el programa nos pide el punto inicial del texto. Por ejemplo, vamos a picar por acá. Ahora nos pide la altura. La altura, como dijimos, por defecto es de 2.5, pero nosotros podemos llegar a modificarla. La podemos modificar en forma numérica o en forma gráfica. En este caso yo voy a aceptar este valor de 2.5 con un Enter. El ángulo de rotación, que por defecto es 0, le voy a dar un Enter para aceptarlo. Y ahora sí, el cursor está preparado para que escribamos. Voy a escribir algo, texto, Enter y Enter para terminar el comando. Fíjense lo que es este estilo. Este estilo tiene este tipo de letra, con esta altura, con esta orientación. Y como pueden observar, no nos sirve en este caso para nuestro plano, con lo cual nosotros tendríamos que crear nuestros propios estilos. Voy a borrar este texto presionando en la tecla suprimir y ahora sí vamos a crear el estilo o un estilo que se corresponda con la denominación de locales y otro que se corresponda con la denominación de nuestro dibujo. Para crear un estilo de texto debemos ir al menú formato, aquí tenemos estilo de texto, o picar en el icono correspondiente dentro de la barra de herramientas texto, el del pincel. Va a aparecer esta ventana donde en estilos aparece el estilo por defecto, que es el estándar, y en el caso de que ya hayan creado otros estilos le van a aparecer los nombres. ¿Qué tenemos que hacer para crear un estilo nuevo? Bueno, ustedes tienen que hacer esto. Tenemos que ir a el botón nuevo. Aquí le vamos a dar un nombre a nuestro estilo. Yo, por ejemplo, lo voy a llamar denominación locales. Vamos a aceptarlo. Acá, en tipo de letra, seleccionamos el tipo de fuente deseada. Ustedes pueden ir bajando con la flecha del teclado
de manera de ir visualizando acá en este casillero los distintos tipos de letras o fuentes. Yo voy a elegir una de las más utilizadas. Vamos a tomar, por ejemplo, la Arial. A ver si la encuentro acá. Aquí tenemos configuraciones como puede ser cursiva, negrita, y lo que es importante es la altura. En este caso yo le voy a dar a los textos que van a ser las denominaciones de locales una altura de 0,25, porque si ustedes observan acá abajo, en la parte de referencias hay uno de los ítems que dice que los textos de denominación de locales tienen que tener esa altura. Una vez que hicimos las configuraciones correspondientes, les vamos a dar acá el botón definir actual, de manera que este estilo quede como el estilo activo al momento que cerremos esta ventana. Nos pregunta si queremos guardar los cambios, le decimos que sí, y ahora sí picamos en el botón cerrar. Vamos a crear ahora un texto. Lo que nos conviene hacer primero es activar la capa que corresponda, de manera de ordenar la información. Activamos la capa texto y dejamos acá el color en la opción por capa, lo mismo que el tipo de línea. Activo texto en una línea. Fíjense cómo ahora el estilo de texto actual es denominación de locales. Nos pide que indiquemos el punto inicial de nuestro texto. Yo voy a picar por acá. El ángulo de rotación vamos a aceptar 0 grados con un enter, de manera que nuestro texto salga vertical. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es escribir. Voy a activar la mayúscula y escribimos dormit. Enter para bajar al renglón siguiente y enter para terminar el comando. Los textos, como cualquier entidad, pueden moverse, podemos también rotarlos. En este caso los vamos a poner más en el medio del ambiente. Para ello activo el comando desplazar. Cuando me pide punto base, picamos en algún lugar. El punto base sería el punto desde el cual agarramos el texto, y a continuación el programa nos pide el segundo punto, punto de destino, donde lo vamos a dejar y vamos a ponerlo, por ejemplo, más acá. Observen en particular este texto que tiene una altura mayor que los otros de denominación de locales. En este caso, para generarlo tenemos dos caminos. Uno sería crear un estilo de texto nuevo con esta altura en particular, y el otro camino sería crear un texto como lo venimos haciendo, con el estilo actual, el de denominación de locales, y luego editarlo. Vamos a probar a hacer esto último. Voy a activar el comando texto en una línea, me pide el punto inicial, picamos en pantalla, aceptamos el ángulo de 0 grado y ahora sí escribimos planta vivienda. Enter y enter nuevamente para terminar el comando. Dijimos que lo que vamos a hacer es cambiar la altura de este texto. Entonces lo seleccionamos y vamos al botón o al icono de propiedades. Aquí observen que aparecen un montón de propiedades de esta entidad seleccionada. Entre ellas tenemos la altura de texto. Si nosotros queremos modificarla, simplemente borramos este valor, cargamos el nuevo y damos un enter, y fíjense cómo los cambios se actualizan automáticamente. Así como podemos modificar la altura, podríamos también cambiar el color, cambiar el texto de capa, podríamos cambiar el contenido, por ejemplo, en vez que diga planta vivienda, poner otras palabras, darle una inclinación, acá en oblicuidad, y otros parámetros más, como por ejemplo generar algún efecto especial, hacer que el texto se escriba patas para arriba o que se escriba al revés, etcétera.